personal, este pasaje de la Biblia me llevó a pensar tiempo para atrás. Cuando leí que este hombre tenía 40 años, más de 40 años, y era llevado todos los días al templo a que pidiera limosna, estaba allí sobreviviendo. Estaba allí sin expectativa de vida, porque solamente dependía de las personas para que lo llevaran y de la caridad que le podían dar. Entonces, esta persona estaba sobreviviendo ahí. Imagínate que nació con esa condición. Y tenía alguien que llevarlo a la puerta del templo a pedir limosna. Lo tenían que cargar y lo tenían que llevar. Entonces, yo veo en esta persona que estaba sobreviviendo a sus circunstancias. Quizá muchos de nosotros pasamos un tiempo así o estás pasando ese tiempo así. Yo me recuerdo que cuando yo me separé de mi esposo después de todo lo que pasó por las drogas, los golpes, maltratos y todo eso que yo había vivido, yo me identifiqué con esta porción de la escritura que voy a leer, porque me afané mucho trabajando. Yo tenía 2 trabajos porque vivía en casa de mi mamá, mi hijo y yo. Y yo salía de un trabajo y me iba a otro trabajo. Y yo no miraba más para adelante. Solamente trabajo y trabajo. En uno trabajaba 9 horas y luego me iba a otro, trabajaba 6 horas, 7 horas. Yo trabajaba limpiando oficinas en la central camionera. Y de allí me ponía a lavar camiones, los autobuses por dentro. Me daban un dinero por cada uno que lavaba. Y era demasiado trabajo que pasaban los días y yo no tenía noción del tiempo. Era una máquina de trabajar, ¿no? Estaba perdida en mi mundo de mi depresión que estaba viviendo y subsistía, sobrevivía a mis circunstancias. Entonces, cuando yo leo esta historia, este hombre que lo llevaban y lo ponían allí y pues estiraba la mano, les pedía que le dieran dinero. Y cada día era igual para él. No había un cambio. Seguía en lo mismo vez tras vez por años y años. Muchas de las veces nosotros pasamos situaciones difíciles en nuestras vidas por circunstancias. Mi circunstancia fue casarme con una persona que tenía adicción a la heroína. Algo que yo desconocía, algo que yo nunca esperaba que iba a tener, pero me tocó vivirlo. Me tocó vivir lo feo de esa situación. Era mi circunstancia. Y a raíz de eso, cuando me divorcio, cuando me separo, caigo en la depresión y luego me afano trabajando. Y pasaba el tiempo y yo seguía sobreviviendo. Pues tengo que trabajar porque vivo en casa de mi mamá y tengo que aportar. No iba a trabajar porque quería. Dice Pati, hago lo que me gusta. Me siento bien. Yo en ese tiempo no me gustaba hacer eso, pero lo tenía que hacer porque tenía que vivir. Sobrevivir, más bien, no vivir. ¿No? Y así pasaban los días y yo era una rutina de que me levantaba, un trabajo, el otro trabajo, y luego llegar a mi casa, ver a mi hijo, lavar lo que tenía que hacer, y otra vez igual. Y a lo mejor tú te encuentras en una situación o te encontraste en un tiempo una situación semejante. Vivir, por sobrevivir. Pero eso no significa disfrutar de la vida, para nada. A veces pasan situaciones en el matrimonio, con los hijos, por enfermedad. Todo eso golpea tu vida. Ahorita mi mami, gracias a Dios, está bien, pero mi mami tiene Alzheimer. Y te dice lo mismo y te pregunta por personas que ya no están en ese mundo, ¿no? Y eso te mueve porque te cuesta aceptarlo. Primero te cuesta aceptarlo, la situación. Y tienes que agarrarte de Dios. Yo conozco de Dios. Te tienes que agarrar de Dios para decirle, ayúdame, porque me duele escuchar que te repite lo mismo y que te pregunta. Mi marido va a cumplir 21 años que falleció y llego y me dice, ¿viniste sola o con Chava, hija? No, vine sola.
Y Chava, descansando. Mentira no es, ¿no? Ay, pues sí está bien cansado, ¿verdad, hija? No, sí está bien cansado, mamita, ¿no? Pero hay diferentes situaciones que vivimos con familiares enfermos, con familiares con problemas de adicción, con familiares con problemas de conducta en nuestro matrimonio, separaciones, cosas que afectan tu vida y ya no estás viviendo, estás sobreviviendo, ¿no? Entonces vamos a leer la escritura en Hechos del 3, capítulo 3 del 1 al 8. A ver. Dice así: cierta tarde Pedro y Juan fueron al templo para participar en el servicio de oración de las 3 de la tarde. Mientras se acercaban al templo, llevaban cargado a un hombre cojo de nacimiento. Todos los días lo ponían junto a la puerta del templo, la que se llama Hermosa, para que pidiera limosna a la gente que entraba. Cuando el hombre vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió dinero. Pedro y Juan lo miraron fijamente y Pedro le dijo: míranos. El hombre lisiado los miró ansiosamente, esperando recibir un poco de dinero. Pero Pedro le dijo: yo no tengo plata ni oro para ti, pero te daré lo que tengo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate y camina. Entonces Pedro tomó al hombre lisiado de la mano derecha y lo ayudó a levantarse. Y mientras lo hacía, al instante, los pies y los tobillos del hombre fueron sanados y fortalecidos. Se levantó de un salto, se puso de pie y comenzó a caminar. Luego entró en el templo con ellos caminando y saltando y alabando a Dios. ¿Verdad? Y así es la historia que les estoy diciendo. Este hombre, dice aquí la palabra de Dios, que miró a Pedro y a Juan y esperaba dinero. Esperaba que tuvieran misericordia de él y le dieran dinero. Este hombre estaba sobreviviendo a su situación. Vamos a ver las definiciones de vivir y de sobrevivir. Vivir o sobrevivir, dice, vivir implica disfrutar de la vida, encontrarle sentido y conectarse con el presente. ¿Por qué? Porque muchas personas que están pasando por depresión o problemas se conectan con el pasado, con lo que les dañó su corazón, con aquello que no los deja avanzar, que no los deja ser libres ni disfrutar de la vida. Dice, sobrevivir implica mantenerse con vida resistiendo a las adversidades, aferrarse a vivir, ¿verdad? Eso es sobrevivir. Y luego el siguiente. Dice, sobrevivir se centra en la lucha por mantenerse con vida, especialmente en situaciones difíciles. Es la capacidad de resistir y superar obstáculos para seguir adelante. Y no hay tiempo para disfrutar. Esa es la palabra. Ya que la atención se centra en la supervivencia. Puede ser una experiencia intensa y emocionalmente agotadora, especialmente si se prolonga el tiempo. Y luego dice el de vivir, dice, implica disfrutar de la vida, encontrarle sentido y apreciar los detalles. Tiempo de actividades que traen alegría, satisfacción. Implica encontrar un propósito en la vida, lo que da la motivación y nos impulsa a seguir adelante. Puse a buscar esto y estaba viendo que tiene mucho sentido estas definiciones de sobrevivir. Dice, sobrevivir se centra en la lucha por mantenerse con vida, especialmente en situaciones difíciles. A veces la gente ya no queremos vivir, porque ya no quiere seguir luchando con lo mismo. Conozco a un hombre que tiene muchos años enfermo de ansiedad y depresión. Y él cada día se queja de la vida.
un día más, un día más. Y más si amanece nublado, es lo peor que le puede pasar a este hombre, porque no tiene contentamiento consigo mismo. Es como que yo quisiera dormirme y ya no despertar, dice. Qué tremendo está eso, ¿verdad? Luchando para soportar las situaciones. Dice que no hay tiempo para disfrutar porque no hay motivación. Ya que la selección se centra en la supervivencia. Puede ser una experiencia intensa y emocionalmente agotadora, cansada, fatigosa. Otra vez lo mismo, ¿no? Yo recuerdo cuando tenía mi tiempo con mi esposo que usaba las drogas y que llegaba mal a casa. Yo me acuerdo que yo lloraba mucho y le decía, ¿hasta cuándo, Dios? ¿Hasta cuándo voy a aguantar esto? ¿Hasta cuándo? Y yo le decía a Dios y la gente me decía, es que si rezas a las 12 de la noche va a cambiar. Ahí estaba yo haciendo eso. Y no miraba cambio y me decepcionaba porque no cambiaba el hombre, estaba peor. Y yo le decía a Dios, he sido una buena hija. He sido una buena hija porque me merecí esto. Ya no quiero vivir así. Esto no es vida. Yo no conocía de Cristo. Pero solamente nosotros sabemos lo que hemos pasado. Y en tu necesidad le clamas a Dios. A veces no lo conoces tan personalmente, pero sabes que existe. Y cuando las cosas que están aquí las agotas, tú buscas a Dios en tu interior. Tú y Dios le clamas. Entonces yo me identifico porque yo sobreviví mucho tiempo. No viví, ¿no? Porque aquí dice que vivir implica disfrutar de la vida. Y cuando estamos pasando por esas etapas, no disfrutas la vida, nada te complace. Como este hombre que dijo que si está nublado, está triste, pero no hace nada por un cambio, ¿no? No hace nada, ahí está nomás, es resistiendo y resistiendo. Y le hablo de Dios y le digo, mira, es que hay una respuesta. Y mira, no, sí, no, ok. Pero no hay cambio, no hay deseo. No tiene deseo de ser feliz. Dice que vivir implica disfrutar de la vida, encontrarse sentido y apreciar los detalles. Tiempo de actividades que te traen alegría y satisfacción. Implica encontrar un propósito en la vida, lo que da motivación y nos impulsa a seguir adelante. Una vez que comienzas a vivir, ves las cosas bien diferentes. Te encanta escuchar un pajarito que está cantando. Disfrutas una comida, aunque sea un huevito con nopales, pero lo disfrutas. Disfrutas escuchar una alabanza. Disfrutas la presencia de Dios. Disfrutas despertar y ver a tus hijos todos modorros ahí, o las greñas todas para todos lados. Lo disfrutas. No se lleve, así no. Pero hay cosas que disfrutas que otras veces no lo haces. Disfrutas el ir a trabajar. Yo amo ir a trabajar. Yo amo a las personas con las que yo trabajo. Y sé que ellos también me aman a mí. Porque lo disfrutas. Estás viviendo, ¿no? Y este hombre era llevado todos los días, dice. Todos los días era llevado por estas personas cargado a que le dieran limosnas. Vamos a ver ahí en el versículo 2 dice, eso, no, me equivoqué, perdón, es en vivo. Dice, mientras estaban al templo, llevaban cargado un hombre cojo de nacimiento. Todos los días lo ponían junto al templo, la que se llama Hermosa, para que pidiera limosna. Este hombre había nacido cojo. No tenía muchas expectativas de vida. Desde que nació ya traía consigo una lamentable condición, ¿no? Entonces, días lo ponían en el templo para que pidiera limosna.
Él no voy a decir, ay, pues mañana, como nosotros podemos decir, yo trabajo y al final de la semana ya tengo tanto dinero. Él dependía de lo que la gente le quería dar por caridad. Y en el versículo, ahí lo dice aquí, no podía entrar al templo porque se consideraba impuro. Las personas que estaban cojos o ciegos no se les permitía el templo porque decían que estaban con el pecado de sus padres y era una persona impura. Era un lugar santo, no permitía que entraran al templo las personas con esa condición. Y dependía siempre de las personas que lo movilizaran. ¿Está fallando otra vez, verdad? Ok. Y ahí en el versículo del 3 al 6, que dice así: el hombre vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió dinero. El hombre no conocía a Pedro y a Juan. Les pidió dinero. Pedro y Juan lo miraron fijamente y Pedro le dijo, míranos. El hombre lisiado los miró ansiosamente, esperando recibir un poco de dinero. Él solamente buscaba limosna. Quizá había escuchado hablar de Jesús y los milagros que hacía. Quizá escuchó hablar de que Jesús sanó a un paralítico, de que Jesús multiplicó los panes y los peces, que sanó al leproso, que sanó a la suegra de Pedro. Quizás escuchó hablar que Jesús liberó a un endemoniado, pero no lo conoció. Él no conoció a Jesús. Y en una porción de la Biblia dice que Jesús llegó y tumbó las mesas de los mercaderos del templo, pero no estaba el cojo en ese momento ahí. No era su tiempo. Era en el tiempo de que Dios se tenía que glorificar. Entonces dice que este hombre nomás quería recibir una limosna para subsistir. Pero más sin embargo, aquí Pedro y Juan, míranos, le dijeron. ¿Qué quiere decir esa palabra? Pon atención, dame toda tu atención, voltéame a ver, mírame. El hombre los miró ansiosamente, dijo, me van a dar dinero, ¿verdad? Para recibir un poco de dinero. Y dice aquí, pero Pedro le dijo, yo no tengo plata ni oro para ti, pero te que tengo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate y camina. Hace mucho tiempo yo leí esta escritura, hace muchos años. Una de las personas que me hacía guerra a mí, porque empecé a ser cristiana, era mi padre. Mi padre me daba mucha carrilla a mí, porque no quería que yo fuera cristiana. Y él contendía mucho conmigo. Pero Dios es tan bueno en su amor y en su misericordia que en su debido tiempo toca los corazones de los necios. Y mi papá se enfermó, él era diabético, y su párpado se le cayó por la presión que tenía. O sea que se le cayó el párpado y no podía caminar porque se lastimó la columna. Entonces él estaba enojado y él quería agarrar un cuchillo para quitarse la vida, pero no podía caminar. Entonces estaba renegando y quería moverse. Y yo estaba en mi casa y de repente empecé a sentir algo en mi vientre y dije yo, algo tengo. Y estaba con uno de mis hijos y le dije, vámonos. ¿A dónde, mami? Vamos a ir a la casa de tu abuela. ¿Por qué? No sé, pero tengo que ir a la casa de tu abuela. Nos fuimos y llegamos. En cuanto yo llego, mi mami estaba lavando los trastes y se asusta cuando me ve y me dijo, ¿quién te llamó? Nadie. Dije, tenía que venir, ¿verdad? Sí, tu papá todo el día te ha estado hablando. Y yo entro al cuarto de mi papá y mi papá estaba molesto y estaba frustrado porque no podía, su ojo cerrado, un ojo, y no podía moverse, le dolía. Y luego él me miró y lloró y dijo que me estaba esperando. Entonces le dije, ¿qué es lo que tiene? Mira mi ojo y me duele, no puedo caminar. Ya no sirvo para nada, yo ya no quiero vivir. Ah, le dije, mire papi, yo me acordé de esta escritura. Por eso te invito a que leas. En su tiempo, Dios acomoda lo espiritual con lo espiritual. Y yo me recordé de esta escritura. Y le dije a mi papá, no tengo dinero para darle, pa.
ni medicinas tampoco. Pero le voy a dar algo que yo tengo que usted no tiene. Y ese que tengo lo puede sanar. Y mi papá se queda mirándome, asustado. Se lo voy a presentar. ¿Quiere conocerlo? Sí, pues bien frustrado estaba mi papá. Y empiezo a darle el plan de salvación a mi papá. Él no quería hablar, pero me decía llorando que iba a repetir en su mente. Y le empiezo a dar el plan de salvación. Ahora voy a orar por usted. Y yo empiezo a orar por mi papá, que hiciera un milagro para que mi papá conociera de Dios. Y yo estaba orando sorprendida conmigo mismo porque mi papá estaba llorando y yo no lloraba. Yo sentía algo sobrenatural cuando estaba orando por mi papá. Tenía mucha fuerza, mucha autoridad y mirando a los ojos a mi papá. Y empecé a orar por él. Y cuando terminé de orar, nomás le dije, ya me tengo que ir. Nomás a esto tenía que venir yo. Llego a mi casa y mi papá se le abre el ojo. Y mi papá se sienta. No podía sentarse. Dijo, ay, ¿qué pasó? Oye, mira, el ojo ya no me duele, ¿no? Cuando tú le crees a Dios, Dios hace lo imposible. Y mi papá se empezó a sentir bien. Dijo, ay, oró por mí y ya no me duele nada. Y ya mi ojo está bien. Tenía que experimentar la presencia de Dios. Porque Dios me prometió a mí, sé salvo tú y lo será toda tu casa. Esa es mi promesa. Y mi papá estaba muy enfermo, él no se cuidaba. Comía charrones, hemodiálisis. Él se fue, pero yo sé que se fue con el Señor. Yo sé que yo tengo esa que se fue porque el Señor lo visitó, ¿verdad? Aquí dice que Pedro le dijo, yo no tengo plata ni oro para ti, pero te daré lo que tengo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate y camina. Y el versículo 7 y 8 dice, entonces Pedro tomó al hombre lisiado de la mano derecha y lo ayudó a levantarse. Mientras lo hacía, al instante los pies y los tobillos del hombre fueron sanados y fortalecidos. Se levantó de un salto, se puso de pie y comenzó a caminar. Luego entró en el templo con ellos caminando, saltando y alabando a Dios. Este hombre fue restaurado completamente. Ya no era impuro. Tuvo una sanidad física y espiritual en su cuerpo y en su alma. El que relata esto es Lucas. Él era un doctor de profesión. Y cuando dice aquí, dice, lo ayudó a levantarse y mientras lo hacía, al instante los pies y los tobillos del hombre fueron sanados. Aquí me dice a mí la palabra de Dios que estaban medios torcidos sus tobillos, ¿verdad? Por eso se enfoca en los pies y tobillos. Mi mamita ya no puede caminar y sus pies se le están deformando porque ya se cayó. De tanto estar en la cama se deforman. Entonces yo pienso que este hombre estaban deformados sus tobillos y sus pies. Y al instante que sintió la presencia de Dios sobre su vida, el poder de Dios sobre su vida, se fueron restaurando sus pies y tobillos. Y no nomás se le alinearon, sino que se fortalecieron para poder saltar. Imagínense que nunca en su vida había caminado este hombre. No se había puesto de pie. Y no nomás fue sanado, sino fortalecido sus pies. Dice que entró saltando y alabando a Dios. Y yo me imagino, este hombre no podía entrar nunca al templo, de la puerta para afuera. Y vivía con ese deseo de poder entrar al templo. Y ese día era su gran día porque pudo entrar en el templo. Y entró saltando y adorando a Dios. Él supo que ese poder venía de Dios. Y lo empezó a adorar. Cuando nosotros entramos aquí, cuando Dios te concede algo con tu corazón, es cuando más le alabas a Dios. Es cuando más le glorificas porque estás agradecido con Él. Hay un agradecimiento de lo profundo de tu ser. Y se muestra.
Las personas cuando están enamoradas se les nota. Se les nota. Hay un brillo en los ojos, hay una buena actitud, hay una sonrisa que no se te puede quitar del rostro. Entonces reflejamos, dice que de la abundancia del corazón habla la boca, lo transmitimos con lo que hablamos y también con nuestra apariencia. ¿Cierto o no? O nomás yo estaba enamorada. Bueno, entonces se muestra, y este hombre dio muestras de que estaba agradecido con Dios y entró saltando y alabando a Dios. Entonces muchas de las veces está aquí la presencia de Dios y nosotros no queremos ni aplaudir, ¿no? Y acá yo deschongándome y ustedes sí. Cooperen, sean así. ¿Sabes? Una de las primeras cosas que tienes que estar agradecidos porque abriste tus ojos en esta mañana. Porque puedes tomar el respiro por ti mismo y no tienes un aparato para respirar. Porque tu corazón late sin necesidad de un marcapasos. Porque puedes caminar y este cojo lo llevaban a la iglesia afuera. Nosotros podemos entrar. Hay muchas cosas por qué ser agradecido con Dios. Por eso es mi día especial. Es mi mejor día venir a la iglesia. Me toca servir, lo hago con todo mi corazón. Porque estoy agradecida con Dios. Porque ya no sobrevivo, ahora vivo por un propósito de Dios. Ahora sé que mi vida, que no valía nada en aquel tiempo, nadie sabía lo que yo pasaba en ese cuarto, cuántas lágrimas yo lloré. Nadie lo vio, pero yo lo viví. Y dice que Dios cambia nuestro lamento en baile, ¿no? Así es que tengo muchos motivos para ser agradecida. Estoy agradecida con Dios porque duré 18 años orando para que uno de mi familia llegara a los pies de Cristo. A lo mejor no están aquí, pero ya andan en otras iglesias. Hace unas semanas una de mis sobrinas se bautizó en otra iglesia. Y era dura de pelar, pero ahí está, ¿no? Ahí está. Porque es promesa de Dios. Porque Dios nos ha prometido, nuestra casa va a ser salva. Yo siempre le oro a Dios que en mi familia, así como nos reunimos, porque somos muy argüenderos, así como nos reunimos aquí, que estemos reunidos en el cielo. Ese es mi deseo. Yo no sé las circunstancias que se van a usar para que se lleve a cabo, pero yo lo creo, ¿verdad? Entonces tenemos que estar agradecidos porque vivimos. Y si estás viviendo, tienes que buscar la ayuda de Dios y consejería. De eso se trata. Tienes que aprender a vivir. Dice aquí, otra hoja. Vamos a Hechos 3, del 9 al 16. Lo voy a leer acá. Dice, toda la gente lo vio caminar y lo oyó adorar a Dios. Cuando se dieron cuenta de que él era el mendigo cojo que muchas veces había visto junto a la puerta hermosa, quedaron totalmente sorprendidos. Llenos de asombro salieron todos corriendo hacia el pórtico de Salomón, donde estaba el hombre sujetando fuertemente a Pedro y a Juan. Pedro vio esto como una oportunidad y se dirigió a la multitud. Pueblo de Israel, dijo, ¿qué hay de sorprendente en esto? ¿Y por qué nos quedan viendo como si hubiéramos hecho caminar a este hombre por nuestra propia poder o nuestra propia rectitud? Pues el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de todos nuestros antepasados, quien dio gloria a su siervo Jesús al hacer este milagro, es el mismo Jesús a quien ustedes rechazaron y entregaron a Pilato, a pesar de que Pilato había decidido ponerlo en libertad. Ustedes rechazaron a este santo y justo, en su lugar exigieron que soltaran a un asesino. Ustedes mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de los muertos y nosotros somos testigos de este hecho. Por la fe en el nombre de Jesús, este hombre fue sanado. Y ustedes saben que él antes era un lisiado. La fe en el nombre de Jesús lo ha sanado delante de sus propios ojos.
No es la persona que ora por ti el que hace el milagro. Quítate esa mentalidad. Cuando te dicen, ¿quieres pasar enfrente para orar por ti? No es porque, pues que esta persona se cree que me puede sanar. No. Tu mirada, como dice ahí, mírame, tu mirada tiene que estar siempre fija en Dios para recibir tu milagro. No es la persona que va a orar por ti. Dios puede usar las manos de cualquier persona cuando tú le crees a Él que te va a sanar, ¿no? Entonces, mírame, dice el Señor. Y vamos a ver en Hechos del 4 del 1 al 12. Acá está. Dice, mientras Pedro y Juan le hablaban a la gente, se vieron enfrentados por los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y algunos de los saduceos. Estos líderes estaban sumamente molestos porque Pedro y Juan enseñaban a la gente que hay resurrección de los muertos por medio de Jesús. Los arrestaron y como ya era de noche, los metieron a la cárcel hasta la mañana siguiente. Pero muchos de los que habían oído el mensaje lo creyeron, así que el número de hombres creyentes ascendió a un total aproximado de 5,000. Al día siguiente, el concilio integrado por todos los gobernantes ancianos y maestros de la ley se reunieron en Jerusalén. El sumo sacerdote Anás estaba presente con Caifás, junto con Alejandro y otros parientes del sumo sacerdote. Dice, hicieron entrar a los 2 discípulos y les preguntaron, ¿con qué poder o en nombre de quién han hecho esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes y ancianos de nuestro pueblo, nos interrogan hoy por haber hecho una buena obra a un lisiado. ¿Quieren saber cómo fue sanado? Déjenme decirles. Claramente, tanto a ustedes como a todo el mundo, todo el pueblo de Israel, que fue sanado por el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret. El hombre a quienes ustedes crucificaron, pero a quien Dios levantó de los muertos. Pues es Jesús a quien se referían las Escrituras cuando dicen, la piedra que ustedes los constructores rechazaron, ahora se ha convertido en la piedra principal. En ningún otro hombre hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. Ellos habían visto, este cojo era desde nacimiento, tenía esto. Ellos vieron el milagro delante de sus ojos. No podían decir que lo inventaron, ¿no? Pues aquí que los arrestaron, que los tenían ahí. Y un tiempo para atrás, Pedro había negado a Jesús. Pero ahora Pedro había cambiado. Pedro ahora tenía valentía para hablar la palabra de Dios a los líderes religiosos, a las personas que sabían de la palabra de Dios. Y él explica, ¿por qué me interrogan? ¿Por qué? ¿Porque hice algo bueno? Y sí, lo hice en el nombre de Jesús. Entonces ellos les ordenaron no volviesen en el nombre de Jesús con nadie. Y ellos no estaban dispuestos a eso. Vamos a ver ahí Hechos del 4 del 29 al 31. Dice, y ahora, Señor, escucha sus amenazas y danos a nosotros, tus siervos, mucho valor al predicar tu palabra. Extiende tu mano con poder sanador, que se hagan señales milagrosas y maravillas por medio del nombre de tu santo siervo Jesús. Después de esta oración, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra de Dios. Es la misma escritura que dijo Emmanuel, ¿verdad? Dice que todos estaban y la presencia de Dios. La presencia del Espíritu Santo llenó ese lugar. Y qué tremendo que a veces las personas estaban cuestionando el milagro porque no querían aceptar que habían crucificado
a Jesús, al Mesías. Estaban cuestionando estos hombres, pero Dios escucha las oraciones y dice que cayó la presencia de Dios. El Espíritu Santo se comenzó a mover ahí. Esta historia está muy bonita porque te habla de un milagro de sanidad en un hombre. Te habla que es Jesús de Nazaret el que te sana. Te habla del mover del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Para la gente es locura, dice la palabra de Dios. Pero para nosotros es poder de Dios. Ponte sobre tus pies. Yo le puse a este tema, la puerta no es el límite. Porque este hombre tenía el límite hasta la puerta, no más allá de la puerta. Pero nosotros tenemos un Dios ilimitado. Para Él no hay límites. Él nos puede llevar más adelante de donde están nuestros pensamientos, nuestros deseos. Él nos puede dar aquello que anhela tanto nuestro corazón, que para nosotros puede ser imposible. Pero servimos a un Dios que todo lo puede. Y que su poder es más grande que cualquier cosa y cualquier circunstancia que se nos presente. Pero realmente tenemos que poner la mirada en Él. Mírame, dice la palabra de Dios. Vamos a ver qué dice en Isaías 41:13. Dice: pues yo te sostengo de tu mano derecha, yo el Señor tu Dios, y te digo, no tengas miedo. Aquí estoy para ayudarte. Aquí estoy para ayudarte con tu necesidad. Yo conozco tu necesidad, dice el Señor. Yo he visto tus lágrimas caer una y otra vez. Yo he visto tu desesperación día con día por eso que no se lleva a cabo, que tanto anhela tu corazón. Yo he visto tu esfuerzo y también he visto que muchas veces nomás estás sobreviviendo, viviendo un día a la vez, y que muchas de las veces no disfrutas lo que haces, y que muchas de las veces tienes ese vacío dentro de tu corazón que solamente Él lo puede llenar. Su presencia es suficiente en nuestras vidas. No hay nada que pueda saciar tu alma, nada que te pueda dar esa alegría que solamente Dios nos puede dar. ¿Y sabes por qué? Porque Él te entretejió en el vientre de tu madre. Dice la palabra que sus ojos vieron tu embrión en gestación, y Él tenía diseñados todos los días de tu vida sin que siquiera pasara alguno de ellos. Él ya sabía. Pero entonces, ¿por qué me pasan tantas cosas malas si Él diseñó mi vida y todo tiene que ser correcto? Porque también nos dio un libre albedrío para que decidiéramos por nuestra propia cuenta lo que queremos. Y muchas veces nosotros, cuando decidimos de acuerdo a nuestras emociones, nuestros deseos, nos equivocamos. Y muchas de las veces le echamos culpa a Dios por nuestros fracasos. Pero muchas de las veces estamos sobreviviendo y dejando que las cosas sucedan. Dios no te quiere así. Dios quiere que tú vivas y que tú vivas en plenitud. Porque Él vino a este mundo a vivir, a morir por ti y por mí, a entregar su sangre preciosa para el perdón de nuestros pecados. Dice la palabra de Dios: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Una vez que llega Cristo a tu corazón, nada va a ser igual. Eso es garantía. Es borrón y cuenta nueva. Es una nueva oportunidad que Dios te da de hacer las cosas mejor. Y estar en la iglesia no es garantía de que eso suceda si tú no te dejas moldear por Dios. Si sigues haciendo planes, si sigues haciendo decisiones bajo tu voluntad, tenemos que entregarle nuestra voluntad a Dios, porque Él es un Dios ilimitado. Tiene grandes bendiciones para tu vida,
Tú ni te imaginas cuántas. Pero es necesario ser obediente a Él, a su voz. Y no te estoy hablando de pasarte todo el día leyendo la Biblia. Un versículo que tú leas, camínalo, ponlo por obra, séle fiel a Dios y Él te va a bendecir. Porque en verdad la puerta no es el límite. Tu situación que estás pasando en este momento no es el límite. Hay algo más adelante para ti. Cosas buenas que tienen que suceder. ¿Realmente le crees a Dios? ¿Realmente deseas con todo tu corazón mirarlo y que Él te mire y que Él te dé lo que tú necesitas? No te puedes conformar a vivir con limosnas. No te puedes conformar a que alguien te lleve y te traiga. Tú tienes que dar pasos de obediencia. Oh, gracias, Señor Jesús. Te alabamos y te bendecimos, Padre Santo. Porque si no hubiera sido por ti, Padre Santo, yo no estaría en este lugar. Gracias a tu misericordia, Señor, es que yo puedo venir y hablar de tu palabra, Señor. Gracias, Padre Santo, por cada persona que está en este lugar. Solamente tú, que escudriñas las mentes y los corazones, sabes lo que pesa en sus almas, Dios. Yo te pido que tú seas obrando, Señor, en su ser. Que tú los ayudes a dejar esas cargas delante de ti, mi Dios. Y así como liberaste a este cojo de estar postrado en un lugar dependiente de todo mundo, así mismo trae libertad a este pueblo, Señor. Trae libertad, Padre Santo, todo aquel que está cansado y afligido, triste, deprimido, Padre. Solamente tú lo sabes, Señor. Gracias te doy, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias por escucharnos. Si te gustó el mensaje o sabes de alguien que debería escucharlo, compártelo. También te invitamos a que nos sigas en nuestras diferentes redes sociales que te estaremos compartiendo en la caja de descripción y así puedas acompañarnos en nuestros siguientes eventos. De nuevo, gracias por apartar un tiempo para escuchar lo que Dios tiene para ti. Ten una bendecida semana.